Otro ejemplo. Un certificado, lo que se denomina un FCR, certificado de recepción del transportista, emitido el 5 de mayo. Recordemos lo que he dicho antes. Las reglas dicen que los documentos deben presentarse como máximo 21 días después de la fecha de embarque, de acuerdo con el documento de transporte, 21 días después. Entonces, ¿hasta qué día pueden presentarse los documentos con este certificado de recepción? ¿26? ¿21 más 5? No, porque lo que les he dicho es 21 días después del documento de transporte. Esto no es un documento de transporte, o no es el contrato de transporte. Esto es un certificado de recepción, nada más que eso. No es el documento contractual de transporte. Entonces, el FIATA FCR, un FCR, es igual sea de Fiat o no, es un documento de transitario que no se emite en calidad de transportista, que no es un documento de transporte. Es un documento de transporte entendido en el sentido de un contrato, que refleja un contrato de transporte. Eso no refleja un contrato de transporte. El contrato de transporte es otra cosa. Eso es, yo le he pedido a alguien, a un intermediario, que obtenga un contrato de transporte, pero de momento, con el intermediario, solo tengo un contrato de prestación, de comisión, de comisionista. El que emite el FCR es un puro comisionista, no actúa como transportista. Entonces, lo que las reglas nos dicen y las ISBP nos aclaran es que este tipo de documentos no son documentos de transporte. Por tanto, si en un crédito, que esto es común a mejor en carretera, ¿no? Pues mercancías que van, bueno, por carretera a mejor un CMR, pero a veces cuando interviene un transitario, a veces se utiliza, el crédito pide un FCR, que es un certificado de recepción del transportista, del transitario, no del transportista, del forwarder, certificado de recepción del forwarder, del transitario, ¿vale? Entonces, eso no es un documento de transporte, y por tanto, como no es un documento de transporte, no se les aplican las reglas de los artículos referidos a documentos de transporte, sino que se les aplica un artículo genérico, que es este 14F, donde lo que se dice es, lo que quieras lo pides, porque si no lo pides, lo que obtengas se entenderá que es lo que querías. Las reglas solo hablan, estas reglas de créditos documentarios, solo hablan de 3 documentos, 3. La factura, el documento de seguro y el documento de transporte. El documento de transporte es el Bill of Lading, la carta de porte aérea, la carta de porte por carretera. Eso es el documento de transporte, o el Charter Party Bill of Lading, pero no el FCR. No hablan de FCRs, no hablan de certificados de origen, no hablan de packing list. Todo eso va a ese artículo 14F, y el artículo 14F dice, cuando se pida un documento que no sea ni una factura, ni un documento de transporte, ni un documento de seguro, el crédito debe decir el contenido, el emisor, todo. Y eso es lo que será exigible, solo en la medida en que el crédito lo pida. Por tanto, ese artículo 14F, lo que acaba de decirnos es que el FCR, ese documento de intermediario, no es un documento de transportista y no se le aplican las reglas referidas al transporte, por tanto los 21 días, y cualquier cosa que queramos sobre ese documento debemos pedirla de forma expresa porque las reglas no nos lo definen, ¿eh? No se les aplicaría el plazo de presentación. Eso es importante tenerlo en cuenta porque ese tipo de documentos, el FCR, es relativamente frecuente. Supongo que si ustedes trabajan con crédito documentario, más de uno se habrá encontrado que o pide o le piden un FCR. ¿Qué es eso de un documento de transitario? Recordémoslo. Normalmente tenemos un exportador y un importador. Hay un transportista, pero ustedes van a un intermediario, a una empresa de transportes, a un profesional del transporte, ¿no? Si ustedes se van de vacaciones a Nueva York, pueden ir a una agencia, pueden ir ahora por internet, pues con Iberia, directamente, a lo mejor, pero puede que no, puede que vayan a una agencia de viajes. Entonces, esa agencia de viajes les monta el viaje. Esa agencia de viajes no es el transportista es Iberia, o
o quien sea que contrate, o KLM, quien sea que contrate esa agencia, ¿eh? Pero el transportista no es la agencia de viajes. La agencia de viajes organiza el viaje. Pues lo mismo ocurre con el transitario. El transitario organiza el viaje, no es el que se responsabiliza del transporte. Entonces, el transitario, en sentido puro, establece con el exportador o con el importador un contrato de prestación de servicios, contrato de comisionista, que es lo que se conoce como un contrato house. Y entonces el transitario contrata con un transportista el contrato de transporte, el máster. ¿Vale? Entonces el FCR estaría en este primer entorno, mientras que los documentos de transporte, el BL, estarían en estos. El exportador, en este crédito documentario concretamente, tendría no el documento de transporte, por tanto no le son aplicables los 21 días, sino el FCR, que es el documento por el que el intermediario se compromete a transportar la mercancía. Por tanto, eso hay que distinguir, ese transitario que actúa como intermediario. Lo que ocurre muy frecuentemente, también, es que ese intermediario no actúa como intermediario, sino que actúa, a lo mejor, como un operador de transporte combinado. Entonces, si actúa como operador de transporte combinado, él firma como carrier. Si firma como carrier, entonces, aunque se llame transitario de todos los transitarios, es carrier. Porque si firma como carrier es que asume. O sea, el problema no es el nombre, ni dónde está ubicada la empresa, ni la actividad principal, sino el problema es la responsabilidad que asume. Si asume responsabilidad de transportar, es un transportista, aunque él no opere el vehículo, ¿eh? Él puede seguir pasando la mercancía a un transportista efectivo y él solo ser transportista contractual, pero actúa como carrier, como transportista, entonces es transportista. Pero entonces no nos da un FCR, entonces nos da un CMR, un Bill of Lading o lo que sea, donde firma as carrier, por ejemplo. ¿Está? Entonces se pone Transitarios López, as carrier, firma, ningún problema, eso es un transportista, se aplican los 21 días, todo, porque es un documento de transporte. Ahora, si lo que nos entrega es ese certificado de recepción de transitario, recepción, no es certificado, no es nada de transporte, entonces ese documento es otro tipo, está actuando puramente como intermediario. Esto a veces genera cierto conflicto, ¿eh? Luego lo veremos también cuando veamos los documentos. A veces aparece en el crédito documentario esta expresión, documentos de terceros aceptable, se aceptan documentos de tercero. Bueno, ¿qué es un documento de tercero, no? Primero deberían definirnos qué es un primero, qué es un segundo, y luego, pero ya de entrada nos aceptan documentos de tercero. Esto es una frase que no en sí, en el contexto, muchas veces no tiene ningún sentido. Entonces, lo que nos dicen las ISBP, nos aclaran, pues eso, no tiene ningún sentido y debe ignorarse, ¿eh? Documentos de tercero no se aceptan. Pues, ¿qué significa documentos de tercero? Pues nada, por tanto, esa frase es como si no existiera. Documentos de tercero. Si nos dice documentos de tercero se aceptan, a veces aparece eso, ¿qué nos aclara? También, al final, la conclusión final será la misma, no sirve para nada, pero veamos qué es lo que dice aquí. Dice, documentos de tercero, cualquier documento para el que el crédito no pida emisor. Si el crédito pide emisor, entonces, aunque digas documentos de tercero aceptable, no tiene impacto, porque el crédito ya pide emisor. Por ejemplo, la factura, ¿quién la tiene que emitir? El exportador. Entonces, ¿afectan a algo decir documentos de tercero aceptable a la factura? No, porque el crédito pide que esté emitida, las reglas en este caso piden que esté emitida por el exportador. Luego ahí no tiene ningún impacto. Lo mismo ocurre con el documento de seguro. ¿Quién tiene que emitir el documento de seguro? Una compañía aseguradora. ¿Quién tiene que emitir el documento de transporte? Una compañía transportista. Por tanto, a esos documentos no le afecta para nada el hecho de que digan documentos de tercero. ¿Qué pasa con un packing list? Pues como el crédito no pide un emisor concreto, normalmente, entonces cualquiera puede emitirlo. Eso es lo que significa tercer
documentos de tercero aceptable. El packing list lo puede emitir tercero. Pero ¿qué ocurre si no dijera nada respecto a terceros? ¿Quién podría emitir el packing list? Cualquiera. Por tanto, el resultado es el mismo. O sea, cualquiera puede emitir un packing list y solo el exportador puede emitir la factura. Por tanto, esa frase no aporta ni quita nada. Solo una pequeña, dijéramos, diferencia, que es el único que no puede emitirlo es el beneficiario. Esa sería la única. Un packing list lo puede hacer el propio beneficiario. Cuando aparece esa frase, el único que quedaría excluido sería el propio beneficiario. Pero como en muchas ocasiones ni lo firma, en el packing list no hay que firmarlo ni nada, pues entonces tampoco tendrá ningún impacto. Eso precisamente, frases de este tipo, de expresiones sin un sentido específico, generan mucho conflicto en ocasiones en créditos documentarios. Y entonces lo que pretenden las ISBP es acotar el impacto que esas frases sin mucho sentido tienen en las obligaciones de las partes. De hecho, lo que dicen es, si miráramos esta, porque no está copiada entera, ¿no? Pero lo que dice el apartado concreto, dice, estas expresiones no deberían utilizarse. Eso es lo primero. Pero si se utilizan, este será el significado. ¿Vale? Por tanto, pero de entrada, mejor no utilizarlas. Por ejemplo, si a ustedes les piden un certificado de origen, indicando el exporting country. ¿Qué entienden por exportado? ¿Cuál es el exporting country? Imagínense una mercancía que es de origen noruego, de origen. A ver, está fabricada en Noruega, hecha en Noruega. Se exporta desde Suecia, pero el exportador, el que lo vende, es de Dinamarca. Sale de un puerto noruego, se ha fabricado, se ha ensamblado en Noruega, pero resulta que quien nos lo está vendiendo es el danés. ¿Cuál es el país de exportación? Bueno, entonces habrá que decir país de origen. Pero el país de exportación es un concepto, ¿no? Tenemos el país de embarque, el país del vendedor, el país donde se ha manufacturado. Vale, eso son expresiones claras, pero de exportación no es una expresión clara. Por tanto, aquí lo que nos dice es, exporting country puede ser cualquiera de los tres. Noruega, Dinamarca o Suecia. Porque puede ser el país del exportador, el de origen o el de expedición. Si queremos que sea uno de ellos, concretemos. Exportación es un concepto muy amplio. También hay una expresión, a veces documentos se aceptan como sean presentados. Eso es una tontería, porque es decir, bueno, lo que venga lo pagaré. Pero bueno, si aparece, pues con que se presentara un único ejemplar, se piden 30 documentos, con 3 copias de cada uno, con miles de condiciones, y luego ponen eso, pues presentando uno solo de esos papeles, sin copias ni nada, y aunque esté mal hecho, pues ya está, ya valdría. Por la introducción de esa frase, a veces aparece. Pero es una frase absolutamente sin ningún sentido. Esto. Bueno, esto es armenio, creo, recordar que si el Google Translator lo traduce bien, ¿no? Entonces aquí la pregunta, ¿en qué idioma pueden estar los documentos? Eso es lo que se supone que dice en armenio arriba. ¿En qué idioma pueden estar los documentos? Bueno, pueden estar en cualquier idioma. O sea, un documento puede estar en cualquier idioma, salvo que el crédito limite el idioma de ese documento. Por tanto, el crédito, al emitir, puede decir todos los documentos en inglés. Vale, entonces lo está diciendo. Pero si no lo dice, puede estar en cualquier idioma. Lo cual no quiere decir que vendrán en cualquier idioma. Normalmente eso siempre ha sido así y seguramente nadie está recibiendo, no sé, venden a Hungría certificados en húngaro. Alguna vez a lo mejor puede venir algo, pero es muy raro, ¿no? Lo normal es que sean o en inglés o en español si estamos con Sudamérica, eso es lo habitual, o en francés, con Francia, pero en principio pueden estar en cualquier idioma. Ahora bien, puede ocurrir que el banco confirmador podría hacer es limitar, o sea, cuando el banco, imaginemos Sabadell Guipuzcoano, pues podría, de momento no lo hacemos, pero habrá bancos que a lo mejor lo están haciendo, es decir, todos los documentos deben estar o en el idioma del crédito o en español, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el banco confirmador está poniendo un límite a su obligación, diciendo, para yo
prometer el pago o pagar, los documentos tienen que estar restringiendo un poco. Si el crédito no dice nada y por tanto pueden estar en cualquier idioma, el banco confirmador podría limitarlo, pero no es habitual. Cuando se dice que los documentos deben estar en inglés, ¿qué significa? Que debe estar en inglés hasta el papel, no sé, el nombre de la imprenta, eso no tiene ningún sentido. Que cuando se dice un documento tiene que estar en inglés, ¿qué es un documento? Son los datos de ese documento. No es, por ejemplo, los textos preimpresos, los nombres, las legalizaciones, los endosos, todo eso puede estar en un idioma distinto. Es decir, si se pide documentos en inglés, son los datos. Los datos. El nombre de la casilla puede poner país exportador en español, o en euskera, o lo que sea, es igual, no pasa nada. Lo importante es que normalmente, pues, además en muchos casos, eso estará en varios idiomas, es que también pensar que va a ocurrir, porque lo normal es que todo el mundo intenta facilitarlo todo, ¿no? Y por tanto estará, pues a lo mejor está en inglés, francés y español, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa si dice, pues los documentos deben estar en alemán, y resulta que pone país exportador, exporting country, país de exportación, o lo que sea? Pues está en 3 idiomas, pero no en alemán, pero lo que dentro, pues tendrá que poner, no sé, Spanien, por ejemplo. Entonces, eso es los datos, se refiere solo a los datos. El resto, textos, nombres, sellos, si ustedes, la calle no sé qué, no van a poner no sé qué street, porque te piden el documento en inglés, ¿no? Paseo no sé qué, pues no sé qué, aquí Paseo de la Concha, no sé si se llama Paseo de la Concha, no van a poner Concha Avenue, ¿no? Paseo de la Concha es Paseo de la Concha, si es que ese es el nombre del paseo. ¿Qué pasa con los errores tipográficos? ¿Qué les parece? ¿Es siempre importante un error tipográfico o se ve claro? Depende, claro, esa es la respuesta, depende. Hay que ver caso a caso. Lo que no podemos decir es que todo error tipográfico no pasa nada, o todo error tipográfico es un pecado. No, depende. Por ejemplo, las ISBP nos dicen, en el caso de un error tipográfico obvio que no altere el significado, y nos pone un par de ejemplos, pues machine, escrito con S en lugar de con C. Bueno, pues eso está claro que no tiene de entrada un impacto. O model, pues un baile con la E y la L. Ahí hay un baile de letras, no pasa nada. Pero claro, no es lo mismo un baile de números. Un baile de números es otro número, ¿no? 123 coches o 132 coches son pues unos cuantos coches de diferencias, ¿no? Son 11 coches de diferencia. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Depende, ¿no? Depende de cada caso. En el primer caso, pues no tiene ningún impacto. En el segundo, pues sí que tiene un impacto. Entonces, claro, lógicamente, aquí se habla de extremos y siempre habrá una zona intermedia. Y dices, ¿y esto en qué lado cae? Bueno, mejor que no ocurra eso, porque si en qué lado cae, pues mejor te lo pueden interpretar de una dirección que de la otra, ¿no? Eso está claro. Pero lo que sí que nos está dejando claro es que el banco no puede decir que no nos va a pagar porque en San Sebastián, pues yo qué sé, hemos dejado la N final, pues nos ha salido una M por error, o lo que sea, o alguna cosa de este tipo. Eso está claro que el banco no puede decir, esto es una discrepancia. No, una discrepancia podría hacerlo pues el 1, 2, 3 o 1, 3, 2. A veces un baile de letras también podría ser una discrepancia, ¿no? Yo qué sé, Valencia o Palencia, pues son... Pero son casos muy excepcionales. Pero sí, lo que sí que nos está diciendo aquí es que no podemos decir que siempre un error tipográfico es una discrepancia, un motivo para impagar, sino que habrá que ver caso por caso cuando afecte al significado o cuando no afecte al significado. Por tanto, el banco debe tenerlo en cuenta. Bueno, sí, discrepancia es disconformidad, ¿no? O sea, hemos dicho que el banco está obligado a pagar ante una presentación conforme. Entonces, si hay una disconformidad, el banco no está obligado a pagar. Entonces, la disconformidad es lo que los bancos hablamos de discrepancias, reservas, hay quien también podemos decir.
Pues claro, no. A- no. Eso, el importador no puede hacer lo que quiera, ¿eh? El importador tiene los mismos límites, es decir, no puede decir que la S para él es muy importante. Otra cosa es que el importador acredite, por la razón que sea, que no se me ocurre, que pueda decir que, pues mira, resulta que aquí la S y la C me va a representar que la mercancía no la puedo despachar porque esto va a entrar como material militar. Pero claro, eso, las posibilidades de que eso ocurra es más fácil que te toque la lotería en Navidad que eso ocurra con una S y una C. El importador... No, porque el importador tiene los límites que tiene. Y los límites que tiene son los del... El importador no es parte en el crédito documentario. Las partes son el banco y el exportador. El importador pide que se emita el crédito documentario. Y entonces el crédito documentario se emite. Y a partir de ahí el importador ya no pinta nada en ese crédito. El importador ahí no pinta nada. En ese crédito no pinta nada. Él ha dicho, yo quiero que esto sea en esas condiciones. Entonces, si los documentos llegan disconformes, llegan con discrepancias, el banco emisor, el banco del importador dirá, los documentos están mal, no hay obligación de pago. Y entonces el banco del importador puede devolver los documentos y decir, no quiero saber nada más de esto. Eso es una opción muy radical, pero que puede hacerla. Pero lo normal que hará el banco del importador es decirle al importador, mira, vamos a poner un ejemplo más claro, decías que la fecha de embarque era máximo el 20 de septiembre y han embarcado el 22 de septiembre. Esto sí que puede tener un impacto, evidentemente, ¿no? ¿Qué hago? Y entonces el importador ahí sí que entra de nuevo, porque el banco, ahí está, el banco podría decir, no, yo no pago, porque a lo mejor el importador, imaginemos que el importador pues está en una situación económica fatal, y entonces el banco ya ni da oportunidad al importador a que acepte esos documentos, porque el importador, en caso de aceptarlos, pues probablemente lo único que haga sea incrementar la deuda que tiene con el banco, con lo cual el banco pues le dan ahí la oportunidad de salirse de esa operación, devolver los documentos al exportador y ahí se aclara el exportador con el importador, aunque el importador diga, no, a mí tanto me da, lo del 22 tanto me da, bueno, pero el banco ha dicho 20, y eso no es 20, por tanto, los documentos ya se entenderán exportador-importador, ¿vale? Pero eso son situaciones extremas, lo normal ahí es que el banco vaya al importador y le diga, mira, en lugar de 20 ha sido 22, y el importador diga, pues no pasa nada, o espérate, y el importador llama al exportador y le dice, ¿te parece que yo te lo acepto pero con un 10% de descuento? Yo qué sé. Y entonces se lo dice el importador al banco. Y el banco, ¿qué hará? Lo que el banco hará es no pagar un 10% menos, sino le dirá al banco que le ha presentado los documentos, le dirá, el importador está dispuesto a retirar los documentos como conformes si se acepta un 10% de descuento. Pero luego te puedes encontrar que el exportador diga, pues nada, ahora me lo devuelves. O sea, aquí, dijéramos, ahí ya el banco hace un corre y dile, pero son básicamente hasta el momento que quiera, porque podría ocurrir que luego el exportador dice, pues vale, acepto el 10% de descuento, y luego, precisamente desde que pasó el primer mensaje diciendo que se acepta el 10 hasta el día que contesta el otro, el importador ha suspendido pagos. Pues el banco dice, pues ahora no, ahora soy yo el que no quiere. O sea, te podemos encontrar en situaciones, o sea, si los documentos son conformes, las obligaciones todas son automáticas. Una pregunta, cuando un importador acepta la carta de... No, se acepta la carta de crédito del importador, ¿no? ¿Perdón? ¿Quién acepta la carta de crédito, el importador o...? Bueno, se la piden, la acepta, se supone el exportador, que es el que la recibe, la utiliza. La aceptación, no hay una aceptación explícita, ¿no? Pero la utilización, la presentación de documentos es que la ha aceptado. Para que el banco del importador esté también tramitando con el banco del exportador todo, tiene que tener, me imagino, le pedirá un aval a su cliente, al importador. Claro, sí. No, lo normal es que le pida algún tipo de garantías, ¿eh? Pero bueno, pero esas garantías a veces son las que son, ¿no? O sea, y el banco prefiere, antes que tener que ejecutar una garantía, todo esto dependerá. Es que, claro, si nos ponemos en situaciones muy extraordinarias, pues entonces entran en juego otras. El banco se podría encontrar y decir, bueno, pues yo pago, pero como ya tengo. Imagínate que la garantía es
tan clara como una garantía dineraria, pues que hay un dinero ahí bloqueado. Pues bueno, pues si hay un dinero bloqueado, no hay ninguna deuda respecto al banco, por más que el importador esté en situación concursal, pues si el importador quiere los documentos, pues a lo mejor el banco no tiene ningún problema en pagarlo y entregarlos. Pero si la garantía es, por ejemplo, pues esto, la nave, entonces el banco pues igual lo tiene, porque claro, la nave sí, él tiene la garantía, pero hay todo unos, dijéramos, una prelación de, cuando se hace un concurso de acreedores, pues primero van los trabajadores, la hacienda, no sé qué, y a lo mejor ya no queda nada de la nave cuando llega al banco, con lo cual esa garantía a lo mejor no es tan garantía como el banco pensaba. No sé, eso ahí habrá que abrir, eso ya son situaciones que ya poco tienen que ver con el crédito, ¿eh? Claro. Aunque el transitario no te los haya dado a ti con margen. Claro, sí. Luego, bueno, la responsabilidad luego está la responsabilidad de las, preguntan, para los del fondo, sí, claro, la responsabilidad de un transitario, por ejemplo, de un transportista, de alguien a quien el exportador contrata a un transportista, y el exportador tiene 21 días para entregar los documentos. Luego resulta que el transitario, el transportista, pues no se los entrega a tiempo, o se los entrega mal, o lo que sea, y entonces resulta que el exportador no puede cumplir el crédito, no porque lo haya hecho mal, sino porque aquel transitario o transportista que él ha contratado, pues lo ha hecho mal. Bueno, pues eso, dijéramos, no forma, es precisamente un contrato que tenéis con el transportista, y eso debe de quedar ahí bien recogido en el contrato con el transportista. O sea, el contrato del transportista, vosotros le deberéis pedir, pues yo quiero esto en estas condiciones para estas fechas, tal, y entonces si hay incumplimiento, es él el que, en base a ese contrato, nada que ver con el crédito documentario, sino lo que yo he contratado con el transportista, que debo intentar, pues, que él me indemnice por el daño que me ha provocado. Luego ahí tengo un problema, tengo que demostrar el daño, claro. Todo eso dependerá del contrato que tenga con el transportista. Y luego tengo que demostrar el daño, claro, he perdido el crédito y no ha habido reparación y he perdido la operación y de eso pues se ha hundido la empresa y 3.000 trabajadores en la calle y no sé. Bueno, todo eso puede ser, pero claro, todo eso, el transitario puede decir, bueno, yo de entrada todo eso no me lo has dicho, o sea, ahí entramos en un problema complicado. También ahí aprovecho para decir, si usted es el exportador, una cosa es que el transitario lo ponga el comprador, vendo FOB, o que el transitario lo ponga el exportador, vendo CIF. El exportador debe intentar vender CIF porque es su transitario, su transportista, su contrato, lo domina todo. O sea, el exportador debe intentar siempre contratar al máximo. Debería, a lo mejor luego resulta que yo estoy vendiendo a Volkswagen en Alemania y ellos lo tienen todo y me lo vienen a recoger en la fábrica y bueno, ahí claro, por lo mejor súper cómodo, súper fácil y súper efectivo, pero bueno, los incoterms se aceptan todos, en principio no hay problema, lo que pueden decir es que el transportista tiene que ser local, pero bueno, yo puedo vender CIF y contratar un transportista iraní, o sea... Bueno, si vendes FOB, el transportista lo contrata el comprador. Sí, el transportista, el FOB, en principio es todo el transporte. Si vendes FOB, bueno, pero claro, pero la entrega será en el puerto a bordo. Pero claro, el bill of lading es cuando se entrega a bordo. Y el bill of lading es en principio, es el transportista lo ha contratado el comprador. Y entonces el comprador lo que hace es el que controla el bill of lading. Puede decir, el bill of lading yo he contratado al transportista que va de pasajes a Shenzhen, ¿vale? El chino, lo ha contratado el chino, de pasajes a Shenzhen. Entonces es una empresa, la que sea. Y entonces eso lo está contratando el chino. Y entonces le dice, el BL lo entregas al exportador. Pero le puede decir en un momento determinado, no, el BL no se lo entregues. Claro, porque es él el que ha contratado el transporte. Claro, luego el exportador puede decir, pues si no me das el BL no te doy la mercancía. Pero, vale, pero el problema ahí está planteado. Ahí les recomiendo que visiten de nuevo nuestra web, donde verán tanto videosesiones como documentos
donde se habla de la venta adecuada, conveniente, es CIF, en condiciones C, CIF o lo que sea, y la compra más adecuada es en condiciones FOB, FCA, etc. Es decir, lo que se trata es de que el exportador contrate el transportista y el seguro. Eso tiene ventajas para él, evidentes, su transportista, su seguro, está todo bien atado, y además genera riqueza local. También, ¿no? Y en el caso del importador es lo mismo, justo al revés. Lo que pasa es que, claro, lo que no puede ser es que el exportador venda CIF y el importador venda FOB, o una cosa o la otra. Entonces, lo que pasa es que si los dos parten de ese punto de vista, pues van a encontrar el óptimo, ¿no? Pero si lo que se parte en muchas ocasiones es, yo quiero vender ex-works, que es yo quiero que me lo vengan a buscar, y el comprador, a mí que me lo traigan a casa, entonces estamos partiendo de premisas absolutamente erróneas en el comercio, absolutamente erróneas. Puede que al final la conclusión sea esa, la conclusión sea, no, a mí que me lo entreguen en casa, pero razonada. Porque quien me está sirviendo es porque estamos en un just in time, porque no sé qué, porque puede haber un razonamiento que lleve a que lo mejor sea vender ex-works o lo mejor sea comprar DDP, por ejemplo, para poner los dos extremos, pero eso tiene que ser un razonamiento, no producto de la comodidad, de la simplicidad, no, esos son malos consejeros, porque no controlo, digamos, la logística puede llegar a ser hasta un 50% del coste y además es un elemento fundamental de la capacidad de venta o compra. Entonces, ¿cómo puedo yo ceder eso? Lo lógico es que eso lo intente controlar, ¿no? Para disminuir costes, para controlar entregas, eso es lo natural, ¿no? Que las partes intenten tener el máximo de control sobre lo que es crítico en esa compraventa. Y hoy es crítico el coste del transporte, el transporte internacional y los plazos. Y eso se consigue, control de eso, a través del contratar transportista, asegurador, etc. Está lleno el mundo de ejemplos de problemas ocasionados por no haber hecho caso a esa premisa, pero lleno, o sea, es una sí, dos no, o sea, es brutal. Entonces, vale la pena tenerlo en cuenta. Por eso les invito a visitar esas videosesiones y un documento específico que se denomina Vender CIF, Comprar FOB, donde se listan una a una con ejemplos los casos de por qué es importante que las partes tengan en cuenta eso. ¿Vale? Perdona, una última pregunta. Sí, sí. País al que vayas a exportar por primera vez, que a su vez no es funcionamiento y el transitario, tienes contacto con transitario local. ¿Local aquí o allí? De allí. De exportación. Se supone que tiene la ventaja, una de las ventajas es de conocimiento de la aduana, de los trámites aduaneros. Claro, ahí es un poco... Pero vosotros estáis importando en este caso. No, exportando. Exportando. Exportar, pero luego para que todo el tema del despacho de allí vaya bien y que... Despacho de importación, por tanto. Vale. El transitario tiene como ciertos conocimientos, ciertos... El transitario de importación. Pero es que yo puedo vender, excepto que venda DDP, en el resto de casos, la responsabilidad de la importación es del comprador. Sí. Excepto en el DDP, no, el importador tiene que despachar. Si yo no puedo entregar en destino porque la mercancía se ha quedado en el puerto bloqueada por aduanas, eso es responsabilidad del comprador y por tanto es él el que ha incumplido el contrato. En el único es en el DDP. El DAP no, el DAP es lo que es el despacho de importación, o sea, los únicos que se cruzan son el ex-works y el DDP. En el ex-works es el importador el que exporta y en el DDP es el exportador el que importa, pero son los únicos. En los demás, si miramos los Incoterms, por ejemplo, en el DAP, el importador tiene la responsabilidad de despachar la mercancía para que, si yo entrego, por ejemplo, DAP Teherán, vamos a ver, DAP El Cairo, ¿vale? DAP El Cairo, y queda bloqueado en el puerto de Alejandría porque no se ha despachado de importación, eso es responsabilidad del comprador.
Eso es responsabilidad del comprador y por tanto él es el que está incumpliendo el contrato. Otra cosa es que en ese caso pues a mí me pueda interesar pues en este caso pues meterme en estos berenjenales, ¿no? Y decir pues oye pues en lugar de lo que hacemos es CIP puerto de destino y luego a partir de ahí yo no me ya de entrada ni me comprometo a llevarlo al Cairo, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Pero en principio DAP ahora en DDP, entonces, los Incoterms lo que dicen es el comprador debe prestar asistencia, no como el DAP, que el comprador está obligado a, o sea, hay una diferencia ahí. En un caso, el comprador debe asistir al exportador, por tanto, pero no su responsabilidad, y en el otro caso es su responsabilidad. Bueno, en todo caso, los Incoterms conviene verlos en detalle para saber un poco las responsabilidades de cada parte. Pero bueno, nos quedamos, como eso es un tema, dijéramos, de Incoterms, nos quedamos con la idea de máximo control. Por tanto, CIF, vender CIF, comprar FOB. Que también CIF y FOB, nunca si ustedes utilizan contenedores, no deberían utilizar ni CIF ni FOB, sino que debería ser CIP o FCA. Eso ya de entrada, ¿no? Pero bueno, como los Incoterms más utilizados y tal son CIF y FOB, esa es la expresión que utilizamos, ¿no? Bueno, continuemos. De hecho, luego sale un poquito de Incoterms. La mercancía debe ser de origen español. ¿Hasta qué punto hay que tener en cuenta una condición no basada en documentos? O sea, hemos dicho que todo se sustancia en forma documental, ¿vale? Entonces ahí hay una expresión que dice la mercancía debe ser de origen español. Por ejemplo, a veces dice el buque no debe parar en aguas territoriales israelíes. Bueno, lo normal, lo suyo sería certificado de que el buque, o sea, siempre todo se basa en documentos, si no, lo demás, lo que las reglas dicen es, si hay una condición de la que no se exige documento, se entenderá que la condición no está escrita y no se tendrá en cuenta. Por tanto, de entrada parece que si dicen la mercancía debe ser de origen español, no se tiene en cuenta. Si quieren, deberían pedir certificado de origen acreditando que la mercancía es de origen español. Eso es otra cosa. Por tanto, eso de entrada no se debería tener en cuenta. Ahora bien, si en cualquier documento requerido se menciona el origen, eso sí que habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si en el BL o en el packing list dice origen de la mercancía portugués, entonces eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Dijéramos, hay una discrepancia entre el documento requerido y ese dato que en principio de entrada no tenemos en cuenta. De entrada. Pero cuando ese dato surge en cualquier documento, debe coincidir con aquello que de entrada, por tanto, no es que lo borremos, sino que queda entre paréntesis hasta que eso pueda afectar a la información en algún documento. Bueno. Otro tema es, ¿qué pasa con una firma preimpresa o impresa al mismo tiempo que el contenido del documento? Es decir, ¿podemos tener una factura de estas que tienen la firma ya hecha, ¿no? Dijéramos impresa, o un BL? Pues bueno, eso es lo que se denomina firma facsímil. Firma facsímil es una firma preimpresa, porque forma parte, y luego la forma de impresión, de preimpresión, si es porque la impresora lo imprime todo, las rayas y la firma, o porque estaba ya, lo hemos llevado a una imprenta y tenemos ahí 3000 en blanco con la firma, eso es igual, pero es una firma preimpresa, y una firma facsímil es una firma válida, por tanto no hay ningún problema. También nos dice que una firma en un documento con membrete, bueno, esto simplemente es, imagínense la factura, pues arriba está el logo y el nombre de la empresa, y luego está firmado, pues está claro que esa firma, aunque no diga el nombre de nada, es la firma del titular del membrete. Eso es lo que aquí nos dice. Y luego, el hecho de que exista una casilla para firma no significa que eso deba ir firmado. Eso, por ejemplo, en el caso de la carta de porte aéreo, ¿no? La carta de porte aéreo, hay la casilla de firma del transportista, o el CMR, firma del transportista y firma del expedidor. Bueno, lo que importa es que firme el transportista, el expedidor no hace falta que firme, por tanto, aunque el hecho de que aparezca una casilla no obliga a que esa casilla tenga que ir completada.
¿Qué pasaría? A veces también el shipping mark se incluye más información de la requerida, ¿no? Por ejemplo, el crédito nos pide unas marcas de embarque determinadas y luego en el BL aparecen esas marcas y luego aparece algo más, pues puede ser sobre cuidado frágil o es el handle with care o lo que sea, es igual, o algún peso, bueno, pues todo eso, esos pesos, alertas que son adicionales, no alteran para nada, por tanto tampoco pasa nada. Si en unas marcas de embarque hay más datos de los necesarios, no pasa nada. Y tampoco hace falta que estén en el mismo orden o secuencia. Por tanto, también esto a veces, no, es que primero has puesto el peso bruto y el neto y tenía que venir primero el neto, es igual. Eso no, estamos hablando de tonterías. Luego, tiene más impacto, es importante, se solicita un certificado de análisis. A ver, todos los ejemplos que aparecen aquí son casos reales, o sea, son casos que no son hipótesis. Este es uno pues, que se ha planteado. Un certificado de análisis, el documento presentado se titula Test Certificate. ¿Es correcto esto? Claro, piden un certificado de análisis y presentan un Test Certificate. Entonces la pregunta ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué es? Bueno, pues en principio lo que dicen las ISBP es los documentos pueden tener el título requerido, no tener título o tener un título similar. Lo importante no es el título, sino es la función. Entonces, si en un test certificate se hace referencia a que se ha hecho un test, que en definitiva es un análisis, pues eso es un certificado de análisis, se llame certificado de análisis, test certificate, o no se llame nada. Por tanto, lo importante es la función, el contenido, que cumpla la función por la que se ha solicitado el documento, no el título del documento. Y eso es, dijéramos, una premisa que sirve para todos los documentos. Otro ejemplo, otro caso, 60 días embarque. ¿Cómo se calcula 60 días embarque? Imaginemos un BL que está emitido el 10 de noviembre, no, 10 de octubre, y embarque el 7 de octubre, al abordo el 7 de octubre. ¿Cuándo se calculan los 60 días de embarque? ¿Del abordo o de la fecha del documento? Eso puede plantear problemas. Y si es 60 días vista, ¿cómo se calcula la vista? Bueno, pues 60 días BL es la fecha de embarque. Y la fecha de embarque es la fecha de emisión, salvo que indique una fecha a bordo específica. Entonces, si indica una fecha a bordo específica, es esa fecha a bordo, tanto si es anterior como posterior a la fecha de emisión. ¿De acuerdo? Por tanto, 60 días BL es 60 días de la anotación a bordo. Y si no hay anotación a bordo, de la fecha del documento, depende del tipo de documento. Por ejemplo, en un Airway Bill, pues no hay anotación a bordo, entonces será 60 días de la fecha del documento, o un CMR. En un BL, depende del tipo de BL, puede haber a bordo, puede no haber a bordo. Y 60 días vista. Pues 60 días vista es 60 días no de la vista de cualquier banco, sino del librado del efecto. La vista es la vista de un documento mercantil y luego por extensión la vista en general. Pero entonces lo primero que debemos plantearnos es quién es el librado del efecto, quién es el obligado del documento mercantil o en caso de no haber efecto, quién sería el obligado en esa relación. Por tanto, tanto si hay documento como si no. Documento, crédito disponible por negociación. Negociación es descuento. Por tanto, si Sabadell Guipuzcoano descuenta un crédito disponible por negociación emitido por el Bank of Bangkok que hemos visto antes, entonces descontar significa anticipar la obligación de un tercero. Luego la obligación no es de Banco de Sabadell, sino que la obligación es del Bank of Bangkok. Luego el librado es Bank of Bangkok. O sea, en un crédito disponible por negociación, la vista se calcula siempre desde el banco emisor, del banco que ha emitido el crédito, que sería el librado. Podría ser el confirmador, pero bueno, dejémoslo en el emisor, para no liarla. En un crédito disponible por aceptación, pues será, como de aceptación sí que hay una letra, un efecto, pues lógicamente será el que esté librado de ese efecto. Si es disponible por aceptación con Sabadell Guipuzcoano, se pide un efecto librado contra Sabadell Guipuzcoano que aceptará la deuda aceptando el efecto. Entonces son 60 días
del día en que Banco Sabadell acepte ese efecto. Y si es disponible con aceptación con el banco emisor en Suecia, pues será 60 días de que el banco emisor en Suecia acepte ese efecto. Por tanto, el cálculo de los plazos dependerá del tipo de disponibilidad. Por tanto, eso debemos tenerlo en cuenta. A la vista, cuidado que a la vista no es cuando lo llevo al banco, sino lo primero que debe preguntarme es qué papel juega ese banco en ese crédito. Si ese banco juega, es disponible para pago a la vista con él, entonces la vista es la entrega de los documentos a él. Pero si no es disponible con él, ya lo puedo entregar al Sabadell Guipuzcoano, que será la vista con el banco emisor donde el crédito se ha hecho disponible. ¿De acuerdo? Y pago diferido, precisamente el pago diferido no tiene efectos, pero sería, en todo caso, el banco donde el crédito se ha hecho disponible. Un ejemplo también, esto también ocurrió, es un caso concreto, de hecho esta práctica aparece porque la planteó Banco de Sabadell a la Cámara de Comercio Nacional por un caso concreto, ¿no? Para sentar, era una empresa grande, bueno, una empresa de las más grandes del sector textil, que tenía centenares, por no decir miles, de garantías a su favor. Y entonces cambió la razón social, el nombre de la empresa cambió. Entonces, ¿qué ocurre con las miles o centenares de garantías donde dice que el beneficiario es fulanito, cuando ahora fulanito ha pasado a llamarse menganito? ¿Hay que modificarlo todo eso? En principio, lo lógico es entender que no, pero claro, era tanta la cantidad de garantías que eso valía la pena que la Cámara de Comercio Internacional se pronunciara y lo dejara claro. Bueno, pues entonces ahí quedó claro, dijéramos, porque no podía ser de otra forma, es decir, aquí no hace falta modificar las miles de garantías o el crédito documentario, sino si la empresa se llama X y pasa a llamarse Y, pues la factura debería estar emitida por X, pero ahora es Y, luego pondrá Y antes X, ya está. Es lo que aquí se dice, o sea, si ha cambiado de nombre, en la factura pues se emitirá con la nueva denominación, antes denominada lo que sea, entonces ya está claro, ¿vale? Entonces, dijéramos, no hace falta modificar nada en caso de cambios de denominación. Otro caso también, esto es, en crédito pedía algodón hidrófilo y la factura indicaba algodón hidrófilo sanitario. ¿Es eso una discrepancia? Bueno, aquí es complicada la cosa, ¿no? Aquí lo que dicen es, no hace falta que sea una imagen espejo. La descripción de la mercancía no debe ser exactamente lo mismo, ¿eh? Puede incluir información adicional respecto a la mercancía, siempre que no se altere su naturaleza o clasificación arancelaria. Por tanto, si algodón hidrófilo y algodón hidrófilo sanitario arancelariamente tienen la misma clasificación, es que es la misma mercancía. Y de hecho lo es el caso. O sea, el algodón hidrófilo es siempre algodón hidrófilo sanitario, por lo visto. Entonces, esto pues, es una descripción añadida más completa. Otra que es algodón hidrófilo, te piden algodón hidrófilo sanitario y te presentan algodón hidrófilo, que no existiría, para vestidos, pues eso es otra clasificación, es otra cosa. Por tanto, la descripción de la mercancía puede ser más amplia siempre y cuando se mantenga dentro de la misma naturaleza o clasificación. Y luego también lo que nos dice en este apartado, las ISBP, es la mercancía debe reflejar lo que realmente suministra. Me consta que hay quien pide, pues si es un embarque parcial, por ejemplo, pide embarques parciales, ¿no? La mercancía o el crédito contempla embarques parciales y pongamos son tractores y camiones. Y ahora embarco los tractores y me pide el banco que en la factura ponga tractores y camiones y luego abajo ponga solo tractores o algo así. No, eso es una tontería. Si el crédito permite tractores y camiones, pues ahora en esta factura van tractores y en otra irán camiones. No hace falta que haga una referencia a toda la descripción de la mercancía, sino solo lo que realmente se exporta, se está expidiendo. En un crédito se menciona una venta con Incoterm FCA Madrid. Vamos a entrar un poco en los Incoterms. ¿Puede la factura hacer mención a un transporte y seguro interno respetando importe y precios unitarios? FCA Madrid significa que yo entrego la mercancía la entrega
se produce cuando se entrega al primer transportista, al primer eslabón en la cadena de transporte en Madrid. Y a partir de ahí, eso ya es por cuenta del comprador. Yo ya no puedo facturarlo, no puedo facturar nada más. FCA Madrid, por tanto, el tránsito, lo que aquí habría que ver es transporte y seguro internos, es Madrid-Valencia, entonces eso no es correcto, o es desde, por ejemplo, desde mi factoría en Getafe hasta las locales del transportista en Majadahonda, y la entrega es FCA Majadahonda, entonces sí, es distinto. Es decir, ¿qué es lo que permite el Incoterm? ¿Hasta dónde permite? ¿Qué puedo facturar yo? Entonces, lo que yo puedo facturar de acuerdo con el Incoterm es lo que puede figurar en la factura, siempre y cuando, lógicamente, no me exceda del importe y de los precios indicados en el crédito documentario. Por tanto, en un FCA Madrid yo puedo facturar Toledo-Madrid, para entendernos, pero no Madrid-Valencia. Puedo facturar, puedo indicarlo. La factura, lógicamente, no podré superar el importe que el crédito me permite, pero cuando hago el detalle de los componentes de ese precio, pues si yo indico transporte desde Toledo a Madrid, pues eso está dentro de lo que FCA permite, pero en cambio, si transporte de Madrid a Valencia para el embarque a bordo, entonces eso no estaría dentro de lo que permitiría el Incoterm, ¿de acuerdo? Que eso es lo que aquí nos indica. La factura debe incluir siempre el término Incoterms que se ha pactado. Y cualquier gasto adicional, el que sea, debe estar dentro de lo que el Incoterm contempla. Por tanto, los Incoterms también forman parte, ¿no?, de la factura o de la obligación, de las condiciones que debe tener en cuenta el banco a la hora de valorar el cumplimiento o no del crédito documentario. Precisamente Incoterms pues significa International Commercial Terms, son también unas reglas internacionales de la Cámara de Comercio Internacional, de la CCI, en este caso están publicadas por primera vez en el año 36, por tanto llevan muchos años también circulando, donde se define básicamente la entrega. Por tanto, no tienen nada, esto no tiene nada que ver con la propiedad es algo que regula la ley aplicable y el contrato, sino la entrega. La responsabilidad sobre la posesión material y por tanto la responsabilidad sobre la mercancía, que es muy distinto a la propiedad. La propiedad la regula la ley aplicable y el contrato. Entonces, la entrega puede ser, es importante indicarlo, ¿no?, porque a partir de ahí la responsabilidad del vendedor pasa al comprador y por tanto nace primero la obligación de pago del comprador, o sea, si no se define bien la entrega, no sabemos cuándo lo he entregado y por tanto no sabemos cuándo me tiene que pagar o cuándo yo tengo que pagar. Ahí hay una indefinición por indefinición de la entrega. Por tanto, la entrega es fundamental definirla para saber cuándo se cumple mi obligación y cuándo nace la contraobligación, que es el pago. Primero. Segundo, si hay un accidente, un siniestro, ¿qué compañía aseguradora intervendrá? ¿La mía o la del comprador? O la mía si soy el comprador o la del vendedor, depende. Aquí yo voy diciendo como si fuera el exportador, pero puede ser, es lo mismo. Por tanto, ¿cuál deberá intervenir? Y eso es importante, ¿no? O sea, saber qué compañía aseguradora es la que va a hacerse cargo de ese siniestro, porque es quien soporta los riesgos. Y luego además el Incoterm me permite definir qué gastos pueden incluirse en una factura y qué gastos no pueden incluirse. Es decir, la factura, ¿qué puede venir en una factura y qué no puede venir? Me puede venir a ver una factura con unos gastos de descarga y decir, ostras, estos gastos de descarga, o me pueden pasar unos gastos de descarga. Bueno, pues habría que ver el Incoterm y habría que ver más cosas, en el caso de gastos de descarga, pero eso nos permite saber a ciencia cierta a qué jugamos, qué es, a qué debo atenerme respecto a gastos. Por tanto, entrega y gastos, eso es lo fundamental, y eso se define a través del Incoterm. Por tanto, un contrato sin definir el Incoterm es un contrato con una laguna, con un agujero, un hueco grandioso, dijéramos, porque es lo esencial del contrato, ¿no? Es entregar una mercancía y que te paguen. Pues si eso es tan esencial, el Incoterm debe ser parte ineludible. O sea, un contrato sin Incoterm es un mal contrato.
así de simple. Por tanto, siempre debe haber un Incoterm en un contrato, siempre debería haberlo. Luego, esto pues, pues yo no lo he puesto nunca y nunca he tenido problemas. Bueno, es como aquí, bueno, paraguas, supongo que aquí es importante tener un paraguas. ¿Llueve siempre? No, llueve a veces. Bueno, pues cuando llueve es importante tener el paraguas, pues aquí es lo mismo. Cuando tienes el problema es importante que se hayan definido las responsabilidades, porque claro, si no hay problemas no hace falta ni contrato ni nada, no hace falta ni simplemente una llamada telefónica y bastaría, ¿no? No haría falta nada más, ¿no? Si intentamos documentar al máximo el contrato, que en eso consiste contratar, en documentar la voluntad de las partes, entonces un elemento fundamental a documentar es la entrega. Y eso se hace a través del Incoterm. Los Incoterms son 11 y entonces van desde el más simple, que es el, bueno, más simple para el vendedor, es el ex-works, que se entrega en los locales del vendedor, donde el vendedor simplemente comunica al comprador mercancía a tu disposición. Entonces ahí se plantean toda una serie de problemas importantísimos sobre, por ejemplo, pues el despacho, en este caso de exportación, lo hace el comprador, y si lo hace el comprador, ¿cómo puedo yo acreditar? Si yo estoy vendiendo a un noruego, o a un suizo, o a un, no sé, ucraniano, a alguien extracomunitario, y por tanto tiene que haber una aduana, como esa factura no va a tener IVA, yo debo acreditar que eso realmente se ha exportado. Y eso se documenta básicamente a través del DUA, pero si resulta que el DUA lo gestiona el importador, pues igual me encuentro que tengo una factura sin poder acreditar que eso se ha exportado y tengo una inspección, y ¿cómo explico yo que no? Porque si no es muy fácil vender sin IVA, ¿no? Digo, no, yo exporto todo, pero claro, tengo que demostrarlo, ¿no? Entonces, ese es un primer problema. Otro problema es si yo estoy vendiendo, claro, la entrega sea, imaginemos que estoy comprando, ¿no? Estoy comprando una mercancía a un australiano y le compro ex-works. Si le compro ex-works, la mercancía, ¿cuándo se me entrega? Se me entrega cuando el australiano me dice que la mercancía está a mi disposición. Y entonces yo tengo que espabilarme para enviar a alguien a recoger a Australia, despachar de exportación a Australia. Entonces, cuando ese me llama y al día siguiente hay un incendio en los locales del vendedor. Claro, la mercancía, ¿de quién es la responsabilidad? Me la han entregado, por tanto es mi responsabilidad. ¿Qué compañía de seguros deberá pagar, indemnizar el siniestro? La mía. ¿Pagará mi compañía un siniestro que se ha producido en Australia, en unos locales que ni ha revisado? Pues igual no. Entonces ahí se plantea un problema gravísimo, que es el del seguro. Entonces el ex-works es un Incoterm que tiene muchas complicaciones. Hay que utilizarlo, tiene virtudes, pero hay que saber utilizarlo. Luego están los Incoterms del grupo F, en que yo entrego la mercancía al transportista. Por ejemplo, si yo vendo ex-works mis locales, puedo vender FCA mis locales. Es lo mismo, entrego en el mismo sitio, es exactamente igual, con la diferencia de que en el FCA yo despacho de exportación, mientras que en el ex-works yo no despacho de exportación. Y además en el FCA yo entrego a un transportista que tiene que enviarme el comprador. Claro, si el comprador no me envía al transportista, no puedo decir, pues si no me envía el transportista, yo no puedo entregar al transportista. Esto sería muy fácil, ¿no? O sea, decir, vamos a ver, vendo FCA, o yo compro FCA y luego no le envío al transportista, no quiero la mercancía, no le envío al transportista. Como él no puede entregar al transportista, el que incumple es él. Claro, esto es de cajón, que eso no puede ser así. Entonces los Incoterms que dicen que yo tengo la responsabilidad de enviar el transportista. Si yo no envío el transportista, no es la falta de entrega al transportista, no es un problema del vendedor, sino es un problema del comprador que no ha enviado al transportista. Todo eso queda bien regulado en los Incoterms. Por tanto, FCA, FAS o FOB, FOB cuando es a bordo, entrega a bordo, y por tanto es cuando yo controlo la mercancía hasta que pasa a la borda del buque. Y eso pasa en graneles, básicamente, o carga general no contenedorizada. Cuando hay un contenedor, yo entrego la mercancía a un transportista mucho antes de que esté a bordo del buque, que probablemente a lo mejor es un consolidador de cargo, que yo entrego la mercancía y él lo mete en un contenedor, o me lo viene a recoger y yo ya no la veo más. Entonces ahí vender FOB es vender con una incerteza importante, ¿vale? Si el transportista lo contrato yo, entonces entramos con el grupo C. Lo que decíamos antes del vendedor, debería intentar vender C porque él contrata al transportista sin o con seguro.
¿no? CIF y CIP, pues es contrato de transporte y además el seguro. Es importante que yo contrate el seguro porque me garantizo que la mercancía está bien asegurada. Más de una, más de dos, más de tres y más de 50 ocasiones hemos visto casos en que yo vendo FOB, el exportador vende FOB, FCA, equivalentes, entrega bien la mercancía, por tanto hay una obligación de pago del comprador, existiría una obligación de pago del comprador, pero resulta que el comprador está en una situación económica difícil, se ha visto forzado a disminuir los costes al máximo y no ha contratado ningún tipo de seguro, o ha contratado un seguro insuficiente, la mercancía se siniestra y luego resulta que sí, yo tengo derecho de cobro, pero no voy a cobrar nada porque ni el importador está en condiciones de pagarme, ni hay una compañía aseguradora que esté en situación de indemnizar al importador para que me pague. Con lo cual, si yo hubiera contratado el seguro, yo sé que eso va asegurado y si hay siniestro o el importador tiene problemas, sé que alguien me va a pagar, el importador o la compañía que yo he contratado. Por eso es importante. Pero de la misma forma, si nosotros vendemos CIF, deberíamos asegurarnos de que el importador no tenga un seguro, porque entonces estaríamos... Bueno, claro, esto hay que advertirle, para eso están los Incoterms, las dos partes deben conocerlas, no solo para que cada uno haga lo que le toca, sino para que no hagan dos lo mismo. Por ejemplo, contratar los dos el seguro, que entonces el Incoterm, como nos define ese precio, qué es lo que lleva, dijéramos, qué es lo que contiene, evita, precisamente es una de las virtudes del Incoterm, que dos hagan lo mismo al mismo tiempo, con lo cual la operación se convierte en antieconómica, ¿no? Pues a lo mejor el seguro, pues si los dos estamos contratando el mismo seguro, pues evidentemente eso no es conveniente ni para mí como vendedor ni para el otro como comprador. O sea, por eso el Incoterm nos explica qué es lo que tiene que hacer cada uno. Y luego, por último, están los Incoterms del grupo D, que son de entrega en destino. Los del C no son entrega en destino, o sea, para ir a los marítimos, FOB Bilbao es entrega en Bilbao. CIF Singapur es entrega en Bilbao, es lo mismo. O sea, el FOB y el CIF se entregan en el mismo sitio, en origen. El FOB y el CIF cuando pasa la borda del buque en el puerto de origen. Y el FCA y el CIP cuando se entrega al primer transportista en la cadena de transporte en origen, lógicamente. Para que el vendedor se responsabilice hasta destino, tenemos que ir a los Incoterms del grupo D. Y aquí tenemos un gráfico de Incoterms que pueden visitarlo también en la web de Banco de Sabadell, donde hay la información de Incoterms, estos gráficos, y además está el simulador de Incoterms que comentábamos antes. La web tiene acceso directo, bancodesabadell.com/Incoterms. bancodesabadell.com/Incoterms, y vamos a parar directamente a la página de Incoterms. Y además, el simulador está en esta misma página o en exportarparacrecer.es. ¿Perdona? Sí, y hacemos ahora un descanso que son las 11. Hacemos 15 minutos y continuamos.